Bueno, saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa sábado 20 de septiembre, ya casi cerrando el mes. En El Salvador son las 8:09. Listos para arrancar con el programa, con un programa adicional. Ya veo que hay gente que se nos está conectando. Qué rápido se conectan, me llega. En realidad, miren qué rápido se van conectando. Bueno, quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir y que por favor compartan este contenido. Ustedes saben, el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Miren, ahora vamos a hablar de encuesta. Vamos a hablar con Carlos Araujo. Vamos a ver los resultados que le dio la última encuesta de opinión pública que elaboraron reciente, ¿verdad? ¿Qué dice la encuesta? ¿Qué refleja? ¿Ha bajado el miedo y la gente está hablando con más honestidad o franqueza? ¿O todavía podemos decir que las encuestas siguen percibiendo esto del miedo? ¿Se refleja? ¿Qué están opinando de la perspectiva? ¿Cómo evalúan? ¿Ya mejoraron los alcaldes o siguen todavía espaldas planas, como decimos? ¿Y qué está pasando con los diputados? ¿Con el gobierno? ¿Cuál es la medición que tiene Nayib Bukele? ¿El partido político de Nayib Bukele? Vamos a tratar de destacar esto, pero además, lo más importante, creo yo, es en perspectiva hacia el futuro. ¿Cómo podemos interpretar estos números para tratar de ajustar? Que me parece que es lo más importante, lo que deberíamos de recoger de las encuestas. Bueno, quiero darle la bienvenida. Carlos ya está con nosotros. Carlos Araujo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Sabadito de 100 y listos para entrar. Le queremos saber ahí detalles. Te vamos a preguntar detalles de esta última investigación que te has quebrado. Hola Franklin, buenas noches. Un gusto estar aquí con la comunidad del Barcito y aquí dispuestos a tratar de aportar un poco para que la gente tenga más información sobre la opinión pública a nivel nacional. A ver, con esto, arranquemos con esto, Carlos. Tú que estás midiendo percepción, digamos, la última encuesta que tú presentaste fue ¿hace cuánto, Carlos? 3 meses. Fue en mayo, creo, mayo, sí. Pues estamos hablando de 5 meses, más o menos. Mayo, junio, julio, agosto. No, presentamos en la de mayo y presentamos en junio, julio. Es que hace 3 meses fue la última vez que presentamos. 3 meses. Sí. La última fue hace 3 meses. 3 meses se viene hablando con mayor fuerza de un estado de miedo en el país. ¿Tú percibes eso como un factor, Carlos, en el tema de las encuestas? Mira, yo todavía creo que en las encuestas, por lo menos al nivel de medición que nosotros hacemos, todavía no percibo eso, ¿verdad? Pero en términos generales de la sociedad, sí, es diferente. O sea, con diferentes grupos de personas que tú hables, te expresan ese temor de dar una opinión. Te pongo un ejemplo. Yo estuve recientemente, me fui a cortar el pelo con una persona que siempre me lo corta desde hace muchos años, que ya conozco por tanto tiempo estar yéndome a cortar el pelo. Mira, Carlos, no tiene nada que ver con el memorándum del Ministerio de Educación. No, nada que ver. Yo lo hago regularmente para verme decente. A mí me educaron mis papás, no necesito que un militar me venga a decir qué tengo que hacer. Pero lo que te quería comentar es que en esa plática, o sea, te hablo de una persona que no se mete en política, que trabaja en empresa privada normal, o sea, vive su vida del día a día con sus hijos, sus amigos, nada que ver con política. Son ciudadanos comunes y corrientes. Y en la plática, cuando me estaba cortando el pelo, empezó a hablar de política, como sabe que yo estoy en la política. Y de repente me empieza a comentar que en sus grupos de amistades y de relaciones que tiene, ella como que es una persona un poco imprudente, ¿vea? Que de vez en cuando comenta cosas en las redes sociales cuando algo no le parece, pero que en los círculos le dicen que no haga esas cosas, que deje de hacer esas cosas, que deje
O sea, que le están diciendo que hasta deje de opinar como ciudadano normal en una red. ¿Vea? ¿Por qué? Por el temor. O sea, es que la gente en todos los niveles sí tiene temor de opinar públicamente, de que se sepa, de que se conozca. Pero entonces te lo traigo a este lado porque cuando nosotros hacemos las encuestas, de alguna manera siempre tratamos de garantizarle a la gente y darle la confianza a la gente de que sus respuestas son confidenciales. Y damos las garantías suficientes de que sus respuestas de verdad son confidenciales y que nunca ni siquiera quede registrado el nombre de la persona ni le preguntamos el nombre de las personas, porque lo que necesitamos son sus características, nada más sociodemográficas. Entonces, eso permite que la gente todavía se siga expresando a través de las encuestas. Acordate que puede llegar a darse el caso como lo que sucedió en Nicaragua en la época del sandinismo, del primer periodo del sandinismo, cuando compitió Violeta Barrios de Chamorro contra Daniel Ortega y que perdió Ortega la presidencia de Nicaragua. Todas las encuestas antes de esa elección, la gente decía que iba a ganar Ortega. Todas. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque llegaron a un punto de entender que era tanta la represión y un Estado tan vigilante de todos los ciudadanos que empezaron a tener miedo hasta de los encuestadores, pues, porque empezaron a creer que todos los encuestadores, y como eso pasaba en la Nicaragua sandinista de esa época, que es un control ciudadano absoluto, entonces empezaron a tener miedo que los encuestadores fueran gente que era infiltrada del gobierno y que les andaban chequeando a quién apoyaban o no. Entonces la gente por sí misma decidió decir apoyo al que está en el poder, por temor. Entonces eso todavía no está pasando en El Salvador, pero podría llegar un punto en el que se dé, y más que todo, si las únicas encuestadoras que están saliendo son encuestadoras cercanas al régimen, pues la gente las va a empezar a identificar también, ¿verdad? Entonces nosotros por eso es que hacemos el esfuerzo. Yo creo que, bueno, de las últimas encuestas que tú has visto, creo que solo hay tres encuestas que no están vinculadas al gobierno. Que es el gobierno. Ajá, que son es la gente de la prensa gráfica, la gente de la UCA y nuestra encuesta. O sea, son las únicas tres encuestas. Bueno, no, perdón, hay una encuestadora de Occidente, que no es nacional, por eso es que no la había mencionado, que es lo de los amigos de la Universidad de El Salvador de Occidente, de la región occidental, que regularmente levantan encuestas también, pero solo en la región occidental. Entonces no tienen una medición nacional de lo que está sucediendo. Mira, y te quiero explorar esto antes de entrarle a los datos y hacer análisis, pero digamos, en el levantamiento que ustedes hacen, ¿no les está costando un poco más encontrar, digamos, a ciudadanos que estén dispuestos a compartir información y a opinar sobre la encuesta? No. Es el estado normal, es decir, la gente no te dice, no quiero participar en esto, no quiero que me pregunten. No. El nivel de respuesta sigue siendo el mismo. Y te digo que, o sea, nosotros empezamos a publicar en este último periodo, en abril, creo que fue en abril, o marzo o abril, no me acuerdo exactamente, que volvimos a publicar nuevamente. Hemos publicado hemos hecho 3 entregas y esta sería la 4ª. Okay. Pero hemos estado midiendo desde finales del año 23, o sea, y ya hemos estado ahí midiendo, guardando, para ver cómo iba todo, que inclusive lo vamos a ver en las láminas cuando hay un histórico de mediciones anteriores que no eran públicas y que coincidían con las encuestas que todo el mundo sacaba. O sea, que al final de cuentas nos damos nosotros por satisfechos porque sí éramos coincidentes, pero de repente también empezamos a ver toda esta tendencia a la baja en general de todas Nuevas Ideas y el mismo presidente. Y cuando ya llegó a un nivel demasiado bajo, dijimos, no, yo creo que es importante compartirlo con la gente. Y algo que yo quiero que le quede muy claro a la población, que la encuesta del Centro de Opinión Pública, la encuesta COP, es una encuesta que no es pagada por nadie, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos patrocinador para esta encuesta. El día que lo tengamos lo vamos a decir por ética. Esto es un esfuerzo de la empresa. Esto es algo que se da también regularmente en muchos países, que las empresas encuestadoras hacen algún tipo de medición y la publican. Y eso al final también te ayuda a la empresa porque te das a conocer, ¿verdad? O sea,
Todo tiene un objetivo. O sea, nosotros somos una empresa comercial y hay empresas que lo hacen también de esa forma. ¿Por qué? Porque en la medida que tú te dejas conocer y que la gente entiende y vea que estás haciendo un trabajo serio también, tu empresa es conocida, ¿verdad? Y eso te sirve ya comercialmente más adelante también para cualquier cosa. Y las referencias también para que la gente la tenga. Nosotros empezamos a hacer encuestas en el año 2012 que constituimos la empresa del Centro de Opinión Pública para estas encuestas. Y bueno, uno de nuestros primeros clientes fue Nayib Bukele, allá cuando era alcalde de San Salvador. Y en su época de alcaldía y en su época cuando quiso ser ya candidato, que fuimos una de las dos encuestadoras, que la otra era Suzy Gallup también, que estaba contratada por él directamente para hacer una evaluación estratégica si le convenía o no tirarse con una candidatura fuera de los partidos tradicionales. Y en esa época, bueno, nos querían mucho y nos creían en todo. Mira, te quiero preguntar, aprovechando que estás, es que me vas sacando temas, fíjate. Quiero preguntarte esto. Y cuando vamos a ver, cuando trabajaste contratado por Nayib Bukele, el contrato, no sé si se puede decir, pues, ya, pero bueno, pues me nace la pregunta. ¿El contrato era con la alcaldía o era con el partido o era cuenta personal o era, qué era? Si se puede saber. Era de dos modalidades. Nosotros le dimos servicios a la alcaldía de San Salvador para hacer una evaluación de la gestión municipal, ¿verdad? Esos documentos ahí están en la alcaldía todavía y eran pagados por la alcaldía. Lo que era una evaluación de gestión, ¿verdad? Eso ahí está. Y la otra parte, que era la parte política, eso lo pagaba él directamente, como Nayib Bukele. O sea, que también hay la parte política más grande que se trabajó en función de su candidatura también. Y la otra pregunta que te quiero hacer, porque tú lo tocaste también, es cierto, antes habían más encuestadoras, estaba la Tecnológica, estaba, bueno, la Gavidia, que hasta hace poco también hizo investigaciones, Sí, sí. había más encuestadoras. Ahora, ¿por qué crees que están desapareciendo las encuestadoras? ¿Por qué es tu lógica? ¿Qué análisis haces? Es que, no sé, pero es que en la medida que al gobierno no le gusta, empieza a presionar a los emisores y a los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, preguntarle a la Gavidia por qué ha dejado de hacer encuestas. O sea, son presiones. Al final de cuentas, cuando ellos no pueden controlar al encuestador, empiezan las presiones. O sea, a nosotros, porque no tienen nada con que querernos presionar, no nos obligan a silenciarnos, ¿verdad? Ajá. Bueno, presiones. Presiones. Sí, ahora yo creo que es importante tener más encuestadoras, ¿verdad? Porque lo que tú dices en realidad han quedado fuera de las contratadas por el gobierno o por el partido o por Nayib Bukele. En realidad creo que quedan como tres, tenés razón. Sí, sí. Y Hoy por hoy solo es la UCA la que tiene más recurrencia porque la prensa es muy esporádico, de repente deja de publicar, de yo creo que repente la prensa ya aparece. no está haciendo. No, recientemente hubo una de la prensa gráfica. O Ah, sea, ok. cuando la UCA publicó la prensa, empezaron todo el relajo, porque todos publicamos casi el mismo periodo también, ve ahí que empezaron ellos a decir que la prensa gráfica decía que era el 90% y que no sé qué, no hay que acordar de eso, 87, no me acuerdo cuál era el número. Vamos a ver. Yo, más que ir viendo dato por dato, Carlos, que lo has presentado, creo que fue esta semana, ¿verdad? Esta semana, Sí, la semana pasada. la Semana semana pasada presenté, no, encuesta. el lunes 15 presenté la encuesta en mi canal de YouTube. Y ahí Correcto, estuve con Julio Villagrán también, correcto, eh, correcto. el Quiero jueves. preguntar, ¿cuáles son los principales hallazgos que tú encontraste en relación al cuadro anterior, a la lectura anterior? Mira, o sea, recordemos que nuestra encuesta es una encuesta pequeña, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros tenemos una recurrencia de medición de la simpatía partidaria, hacemos una medición sobre el principal problema que la gente tiene y los responsables de ese problema, hacemos una medición sobre la gestión del gobierno central, de la asamblea y de los municipios, de dos personalidades, que es el presidente de la asamblea y el presidente
del país. Y culturalmente metemos unas 2 preguntas de algún tema particular. En este caso hicimos 2 preguntas vinculadas a la reforma constitucional de la reelección indefinida, ¿verdad? Entonces, para hacerte un resumen, fuera de estas últimas 2 que te las voy a comentar por aparte porque de lo demás es recurrente, ¿verdad? En términos, por decirte, de la simpatía partidaria, se sigue manteniendo. Los ciudadanos casi eran 64%, si no mal no recuerdo, déjame ver si la tengo aquí a la mano para yo tener una referencia exacta del número. O sea, aquí la tengo. En simpatía partidaria, el 60% de los ciudadanos se declaran independientes, el 30% se declaran simpatizantes de Nuevas Ideas, y de ahí el resto de partidos políticos, el que más destaca sigue siendo Vamos con un 3%, el Arena ahora sacó 2% y el FMLN 1%. Pero la tendencia se sigue manteniendo, que es lo que yo te digo, que al final se confirma ya en demasiadas mediciones que estamos trayendo de que la gente tiene bastante independencia ideológica partidaria, ¿verdad? Y como se mantiene entonces que 6 de cada 10 no tienen simpatía partidaria, ¿verdad? ¿Eso qué te dice? Y que ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando eso sucede, y que sucedió cuando Nayib Bukele se tiró en su candidatura, que fue uno de los elementos que eran muy elevados, así como en este momento también, que esa desafección partidaria que la gente tenía, o sea, la gente dejó de creer en aquel momento en Arena y en el FMLN, que tenían más o menos 1/3 de los votantes cada uno, y se dispararon los independientes, ¿verdad? El que ya no querían saber nada de los partidos políticos, y eso es lo que le permitió a Nayib Bukele meterse y ganarles a los 2 partidos como tal. Ahora nuevamente estamos en esa situación en que la gente, ¿por qué? Porque una vez ganó Nayib Bukele, sí pegó un levantón. Nuevas Ideas superaba a los independientes hace año y medio, hace 2 años, o sea, desde que Nayib ganó hasta hace 1 año y medio más o menos, Nuevas Ideas era el partido hegemónico real, por sobre cualquier medición de los independientes incluso, pero también empezó a caer y la gente, que ese es el otro elemento del análisis de esas preguntas, que ha caído de a la simpatía por Nuevas Ideas, que venía de 50% aproximadamente hace 1 año y medio, 2 años, la última nosotros lo medimos, y hoy ha caído a 30%. O sea, estás hablando de una reducción casi de 20 puntos. Pero esos 20 puntos no se han ido a los otros partidos, a ninguno. No se han ido a ninguno, se ha ido a ningún partido. La gente se ha declarado independiente. Ajá, entonces, a ninguno, digamos. Eso sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Mire, si ha perdido simpatizantes Nuevas Ideas, ¿verdad? Como partido, ¿verdad? Pero la oposición no ha logrado captar esa desafección partidaria, ¿verdad? O sea, la gente no ve nada todavía en los partidos políticos restantes que les llame la atención para decir yo me voy a ir para este partido, para esta alternativa, para esta opción, ¿no? Se declaran independientes. Entonces, mira, ojo para los partidos. Sí, no, vamos a ver. Aquí hay 2 preguntas que salen rápido. Vamos a ver, entonces, ¿podríamos decir que 1/3 de la población, 30%, se podría considerar como voto duro de Nuevas Ideas? Si hablamos de este concepto de voto duro, o ahí todavía anda navegando gente que probablemente vaya a retirarse, o tú lo consideras. Bueno, te hago esa primero y luego voy a la segunda. Yo creo que sí, yo creo que no es el voto duro, pero hay gente que todavía tiene esa afinidad ideológica con el partido del presidente, pero pueden perderlo. O sea, es que algo que tienen Nuevas Ideas desde que nació, apareció y ganaron la elección, es que no tienen un voto duro real. O sea, sus votantes son más seguidores de Bukele, ¿verdad? Y eso es que en general es una de las respuestas que te da esta encuesta. Cuando ya veamos el resto, ahí vas a deducir eso, que no hay un proyecto político que se llame Nuevas Ideas, no existe, ¿verdad? Lo que existe es un culto a la personalidad de la figura personal de Nayib Bukele. ¿Y eso ha funcionado así siempre? ¿O hay alguna cuestión
distinta ahora. Es decir, por ejemplo, Era una mezcla de los otros que ganaron a nivel de presidencia, Tony Saca con Arena, era una mezcla. Mauricio Funes con el Frente. En el ¿Ellos pasado, pesaban más que el partido o el partido pesaba más que ellos? yo creo que era una combinación, ¿verdad? Pero los partidos en el pasado, como partidos ante estas preguntas, tenían su tercio de población de afinidad. Entonces, el liderazgo personal era el plus que te hacía ganar o perder una elección, ¿verdad? Entonces, en el caso cuando la primera vez que gana el Frente, la incursión de Funes, que como el periodista, crítico, no militante, partidario, no fue guerrillero, o sea, todo eso es lo que le dio el plus a la izquierda para poder ganar la elección como tal. Y así fue cuando ganó con cada uno de los que ganaron las presidencias, era una combinación entre partido y liderazgos personales. Pero ahora no, en el caso de Bukele no. Bukele, recordate que desde el año 2012, con su primera alcaldía, él empieza a construir una imagen personal, ¿verdad? La marca personal Nayib Bukele en Nuevo Cuscatlán, acuérdate cuando le cambia el logo y le pone la N, de que es la misma N del partido actualmente, el mismo color del partido actualmente, y él construye toda esa imagen en la alcaldía de San Salvador, le cambia todo el simbolismo, se separa del Frente, y todo fue construir imagen, ¿verdad? Y ahora lo vemos reflejado en todos los resultados de las encuestas, o sea, ves una evaluación negativa de diputados, ves una evaluación negativa de alcaldes, ves una evaluación no tan positiva del gobierno, porque como el gobierno está más cercano a él, pues todavía goza de ese chorrito que se baña. Pero cuando ya preguntas por él, es cuando ves una diferencia de que la gente le da todavía el beneficio de la duda a él y hay apoyo personal a él. Mira, y la otra, este tema de simpatía partidaria, aquí podríamos hablar de militantes y de simpatizantes que están bien pegados a los partidos. ¿Qué se hizo en tu lógica el voto duro? No, ese 30% que manejaba, porque yo recuerdo, el Frente te salía entre 33, 32, 31, y Arena igual. En tu lógica, ¿dónde están? No, es que ese tercio de afinidad partidaria es una cosa que me guste y me tenga simpatía, ¿verdad? Y otra cosa es el voto duro, o sea, el voto duro es aquel grupo que le pones un chucho de candidato y el chucho gana. O sea, no importa lo que sea, no importa lo que hagas, no importa si sos ladrón, no importa si sos bueno, malo, si sos el demonio, siempre va a votar. Que es no lo tiene nada que ver con los alcaldes, lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí, pero es que es cierto, porque la gente al final de cuentas vota por la ventana. Bueno, ahora podemos hablar de voto duro. Fíjate que vos ves esta pregunta, cuando preguntas por Arena y el Frente, Arena te marca 2% y el Frente 1%. Eso es el voto duro. Este es voto duro. Pero ahí ya está ni el duro, ahí ya se fue. Por eso, pero es que el duro se le fue también una gran cantidad. El ultra, hiper, ultra, mega duro, se quedó ahí. Esto ya en los extremos. Es el extremo, pues sí. Pero lo que yo te digo con eso, que en el caso de Nuevas Ideas todavía es más débil. O sea, que la gente todavía te escoge esa opción. ¿Por qué? Porque ellos hacen una valoración personal en cuanto a quién me da un resultado que yo necesito, ¿verdad? Y por eso estoy ahí. Y el día que me decepcioné y veo otra alternativa, se va a cambiar. Es más, el voto, esa movilidad, ese voto que se puede mover en Nuevas Ideas es grande, es grande. Vaya, y entonces vámonos al más importante. ¿Con qué simpatiza ese 60% que anda levitando fuera, que ya no quiere colores partidarios? Y mira, te quiero hacer este comentario rápido, porque yo vi un video de una youtuber, creo que es activista de Bukele, una dominicana, que ella aparece en un video toda triste, no sé si la has visto, y dice, antes vendía las camisas de Nayib y aquí me las compraban y el negocio iba bien, pero ahora ya no me compran camisas de Nayib, no sé qué está pasando, dice, estoy triste. Y sí, ella vende ropa, así como vende aquí, por ejemplo, Don Roque. Ella vende ropa con la cara de Nayib en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, en el corredor.
No Pero hay sabía un que ella video que anda circulando de ella y dice que ya no le compran ropa con la cara de Nayib allá. Entonces, esto te quiero decir, ¿qué pasa con ese ciudadano, ese 60%? ¿Con qué simpatiza ahora? Vale, pero es que aquí hay que tener una diferencia. O sea, ¿Eh? la pregunta es, nosotros no estamos midiendo intención de voto en eso, estamos No, preguntando simpatiza, simpatiza. simpatizantes. Vea. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Hay un 60% que dice yo no simpatizo con ningún partido, ninguno me gusta, no me gusta simpatizar, o sea, para simpatizar, pero sí votan, ¿verdad? Y de ese grupo hay una gran cantidad que vota por Bukele. O sea, eso hay que tenerlo claro. Pero ahí es donde yo te digo que ese grupo es movible, ¿verdad? Porque no tiene una cercanía, no tiene un compromiso, simplemente vota basado en un resultado, ¿verdad? Y esa es la gente que todavía le da un respaldo a Nayib Bukele basado en las soluciones que le da, que es el caso de la seguridad, por decirlo. Podríamos decirlo, no sé si te parece, para tratar de leerlo, digamos, es que ese 60%, que es el grueso, es el que gana ahorita en simpatía. Ese 60% no quiere saber de partidos y prefiere mejor saber de personas. ¿Te Claro, parece? claro, claro. Y eso es lo que te digo. Y va a votar basado en aquellas personas que le generen confianza y le den esperanzas. Uh-huh. ¿Vea? Y Uh-huh. entonces ahí es donde yo les insisto a todos los políticos, ¿vea? Que este no es momento de partidocracia. Sí, ¿Vea? Los totalmente. partidos son un vehículo, los partidos son un instrumento, pero punto. Nada más sirven para competir en una elección bajo un programa que es obvio, es evidente. O sea, yo tengo que tener un compromiso programático, ideológico con ese partido como tal, pero yo como candidato, pero no es lo que le vas a vender a la población, ¿verdad? Entonces, es la Ahora gran te voy a diferencia. preguntar lo último, siempre sobre este tema de simpatía. Es que simpatías de partidos tiene un gran, en realidad, contenido. Hay mucho que explorar ahí. Entonces tú me dices, por qué en realidad hay 60%? Saliendo de Arena, el Frente y Vamos, que se han quedado pequeñitos, porque digamos la gente no quiere saber de partidos. Pero cuando uno mira nuevas ideas, aquí han pasado todo tipo de cosas y el partido siempre guarda silencio. De hecho, yo recuerdo reclamos, digamos, directos por los procesos internos de nuevas ideas, ¿verdad? Donde dicen que hubo fraude, que aquí impusieron a él, y el partido simple y sencillamente mejor se calla. Ahora, eso desde tu perspectiva le ha venido generando descrédito, desconfianza, porque aquí, por ejemplo, dijeron los alcaldes no se deben subir los sueldos, pero al final se subieron y nadie dijo nada, no expulsaron a nadie. Dijeron aquí no van a haber corruptos en nuevas ideas y allí todos sabemos desfile, ¿verdad? Claro. El tema de las dietas y ahí están las cosas. Entonces aquí vemos y prácticamente el partido Nuevas Ideas lo que hace cuando sucede una situación que debería ser cuestionado y señalado al partido, mejor se callan y no dicen nada. Y sabemos que el que dirige el partido Nuevas Ideas es el primo de Nayib Bukele. Claro, es que mira, o sea, lo que pase a nivel municipal, a nivel partidario, a nivel de asamblea legislativa, no son hechos aislados, Uh-huh. ¿verdad? En este país y en sus instancias, en todos los niveles de su gobierno, de su partido, de la asamblea y de los municipios, o sea, nada pasa sin que Nayib Bukele lo sepa y lo autorice. Uh-huh. Nada. Y él mismo lo ha dicho en público miles de veces. Entonces, tú no creas que esa corrupción, esos abusos de poder son exclusivos de esos grupos. O sea, hay permisividad desde el alto poder a que eso se dé. ¿Para qué? Para que sean fieles, para que sigan ahí haciendo lo que él necesita hacer. Y al final de cuentas, terminan siendo un pararrayos también, ¿verdad? Porque Uh-huh. las cosas malas, yo le digo a la gente, miren, el abandono en la gestión municipal para los ciudadanos, para las comunidades es notorio, ¿verdad? Desde que les quitaron el FODES. Pero ¿y quién les quitó el FODES? Los diputados. La gente cree que los diputados, pero ¿quién le quitó el FODES es Nayib Bukele? O sea, quien dejó las comunidades en abandono es Nayib Bukele, no son los diputados. Los diputados solo levantaron la mano. Entonces,
ellos hacen lo que les ordenan a Nayib Bukele y por eso él es permisivo con todos esos abusos que ellos cometen. ¿Por qué? Porque es el premio que tienen. ¿Verdad? Entonces la gente tiene que entender tener esa claridad. Todo lo que dejan de hacer los alcaldes, por decirte, ellos saben que no tienen dinero, ellos saben que están amarrados, ellos saben todo, pero ¿quién lo ordena? Es Bukele y ellos guardan silencio. ¿Verdad? Y en ese silencio es donde son beneficiados con que pueden hacer lo que quieran con esos abusos de poder. Pues, ¿te acordás incluso a nivel de cómo cuestionaban, me acuerdo, de la niña esta Alexia, del turismo legislativo? ¿No te acordás en la campaña? Con ella particularmente. Y ahí la cacharon con un viaje romántico pues, en Australia. O sea, hey, luna de miel. Vea, de luna de miel. Sí, una serie de abusos, y no es que no sepan, o sea, sí es que saben en las altas esferas del poder, pero creen que ellos van a ser más inteligentes y que van a poder controlar todavía la prensa independiente que queda para evitar que esas cosas se sepan. O sea, los abusos actuales, la corrupción actual es más grande que en los gobiernos anteriores, mucho más grande. Vaya, entonces desde tu perspectiva eso sí está golpeando al partido en materia de que la gente dice no me interesa, no simpatizo con nuevas ideas y por eso tenemos un 60%, porque ya no vamos a hablar del Frente y Arena porque eso ya viene ya y ellos no han levantado cabeza. Ahora, lo nuevo es que Nuevas Ideas está cayendo. En tu lógica tiene que ver con todo eso, la exposición de los privilegios, digamos, las posturas un poco cínicas, el manejo, digamos, de silenciar cosas y situaciones irregulares, ¿verdad? Claro, ¿no? Y cosas que pasen con el mismo régimen, por decirte excepción, que ha golpeado a gente, que se ha visto y se ha destacado los abusos de poder del gobierno. Y algo que dejó más evidenciado es todo el relajo de los venezolanos aquí en el SECOT, que el mundo entero se pudo dar cuenta de la realidad del modelo Bukele. Vamos a ver, ¿qué otro hallazgo? Fíjate que cómo lo desmenuzamos esto. Ese 60% creo que es clave en este 2025 y lo que queda de 2026. ¿En tu lógica puede crecer o se va a quedar ahí? No, puede crecer. Es que en la medida que la gente se sienta defraudada, en esa medida ese 30% de simpatía a Nuevas Ideas va a ir bajando. Si es que y lo hemos hablado ya varias veces esto de que la gente todavía ya empieza a notar que hay cosas incómodas. Eso lo empiezan a notar, que hay cosas que no le gustan. O sea, ha crecido ese segmento de población que hay cosas que no le están gustando. Pero cuando empiezan a buscar, ok, ¿cómo le hacemos clic? Es donde no encuentran, ¿verdad? Entonces al final me quedo con el menos peor. O sea, sí. Yes. Ok, vaya. ¿Qué otro hallazgo importante, relevante, consideras tú de esta última evaluación que has hecho? Mira, yo creo que se sigue manteniendo, y aquí es donde uno puede encontrar la respuesta a los bajones que han venido teniendo en el tiempo, que cuando le preguntamos a la gente sobre el principal problema que tienen, el 54% engloba los problemas económicos. ¿Verdad? Y eso ha sido reiterativo en todas las encuestas que el gobierno no está atendiendo ni solucionando eso. O sea, la propaganda no te puede poner comida en la mesa. ¿Verdad? La propaganda no te puede dar medicina. La propaganda no te puede curar, ¿verdad? Entonces, tú puedes gastar millones de propaganda en los puentes, hacerlos ver como que estás haciendo una gran cantidad de infraestructura, pero no hay comida en la mesa. El dinero no alcanza, ¿verdad? Entonces, en la medida que la gente ve esos problemas, es en la medida que la gente empieza a ponerse en neutro de alguna manera y empieza a dejar de creer, porque fíjate que yo lo que estoy viendo es eso, o sea, que todo aquello, o sea, ese gran apoyo que nuestras encuestas lo decían, quiero darte la fecha exacta de cuando empezamos a hacer las primeras mediciones. Quiero ver un histórico. Marzo del 24. Sí. Desde marzo del año 24. Sí. ¿Verdad? Es cuando empezamos a hacer esas mediciones. Y ahí
la gente respaldaba, todo respaldaba en un 80 y tanto por ciento tenía de imagen positiva Bukele, el gobierno central estaba volando, la asamblea estaba volando en positivo, el presidente de la asamblea estaba volando, todo estaba perfecto en diciembre del 24. Fíjate o sea, y antes de diciembre del 24, yo te puedo dar fe que también era así, o más. ¿Verdad? O sea que, espérame, Carlos, me estás diciendo que este descalabre, porque no estamos hablando del partido, ¿verdad? Ha llegado el partido a 30%, un tercio, 30%. De diciembre para acá ha sido el golpe. Sí, sí, sí. Ok. Vale. No, y espérame, es que quiero ver el mes exacto, hombre. Estaba buscándolo aquí en la encuesta. Marzo del 24. Marzo. Ajá. Estás hablando de ¿cuándo? Marzo del 25, un año. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Año y medio? Año y medio. Entonces, hace año y medio, ellos andaban volando en todo. Y así era desde que entraron. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de esa época y cuando empiece el quiebre, que yo te digo, espérame, quiero ver cuando empiezan a bajar, quiero ver, porque en marzo, quiero ver. Ajá. Imagen. Interesante, fíjate. Empiezan a bajar, el primer bajón empieza ahí entre marzo y mayo. Mayo del 24 es cuando ya hay una tendencia de 2 meses bajando. En mayo del 24. Ahí fue el quiebre. De mayo para acá se da el quiebre y empieza a caer. Y fíjate que para mí, eso, ¿por qué? Porque las encuestas que nosotros hemos hecho es marzo del 24, mayo del 24, julio del 24. Y eso coincide con la terminación casi del primer periodo presidencial. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ya él termina, ese es su primer periodo presidencial y empieza el segundo, es donde empieza ese bajón. Ok. ¿Verdad? Ahí recibe ya en realidad un poco el rechazo a algunas decisiones que está tomando. Puede ser el tema de la reelección también. Tiene que ver también, pero es lo que yo te digo, que la gente lo que ve es que ya tenía 5 años, ¿verdad? De estarme prometiendo cosas y no veo resultados. O sea, cuando ya vas terminando tu quinquenio, que es con lo que has medido a los otros presidentes también, con un quinquenio nada más. Entonces, cuando no me das los resultados deseados y también ya tenías más consolidado el régimen de excepción, ¿verdad? Donde la gente empieza a generarse las dudas y empieza, hey, no me está solucionando la situación, la economía en ese momento se había súper complicado, no sé si te acordás que hubo un pico bien complicado económico y fue para esa época también. Entonces, es evidente, o sea, que la gente necesita respuestas y soluciones y si no se las estás dando, empieza a pasarte factura. Vale, en esta lógica de lo que vos me estás diciendo, 60% de la gente es antipartido, no está con partido, pero 50% de la población identifica que el tema económico es el más preocupante. Esto es lo que nos vamos a ver. Pero si nosotros vemos los últimos mensajes de Bukele está en seguridad y la gente está en economía. ¿Cómo se interpreta eso? Pero es que eso es normal, o sea, eso lo que te indica es que él no puede resolver los problemas económicos. Entonces, por lo tanto, no habla de eso. ¿Vea? Él te va a seguir vendiendo lo único en lo que te puede dar resultado, que es el tema de seguridad, porque ya te dio un resultado. O sea, independientemente de cómo llegamos ahí, que ya creo que hemos discutido 10,000 veces de los cuestionamientos de cómo se llegó ahí, pero quieras o no, hay un resultado positivo. Entonces, eso él te lo puede vender con que yo te lo he dado, yo te he dado paz, yo te he dado tranquilidad. Y si ves el mensaje del 15 de septiembre en la cadena nacional que hizo, o sea, él ya empezó la campaña electoral. Yo no sé si te diste cuenta. O
sea, es claro, él volvió otra vez a la campaña del 2024, donde no volvamos al pasado, hay que defender lo conquistado, arena nunca más, que no sé qué, que si esto salen los delincuentes no sé qué, o sea, sí. Es lo que te vende. ¿Por qué? Porque es lo único que te puede dar. ¿Por qué? Porque no. Desarrollo económico no hay, soluciones a los problemas económicos no hay. Entonces, ¿cómo te va a vender algo que no te puede dar? Vamos a ver, ¿y es posible mantenerse en esa agenda? Porque yo sí creo que el número o el porcentaje o el tamaño, digamos, de población que cada vez va a poner el tema económico primero y donde va a exigir más respuestas, van a ser todavía más. Es posible que le funcione a Bukele seguir en el carril de la seguridad sin abordar el tema económico, porque el tema económico está cada vez más complicado y yo lo veo sin rumbo, o sea, colgado exclusivamente del Fondo Monetario. Claro, él va a tratar, pues, o sea, es obvio y evidente de evadir y de dilatar en el tiempo y de justificar cualquier cosa que no te pueda resolver y de venderte. O sea, si es que de repente, mira, cuando tú empiezas a ver que estos mensajes comunicacionales de que las pandillas se están reactivando, por decirte, cuando vos sabes que eso no es cierto. Eso es ¿por qué? Porque te revivo la amenaza, po. O sea, es volverte a decir, mira, ya ves, solo yo te puedo resolver, solo yo los puedo poner quietos. Estamos trabajando, necesito seguir operando, necesito tu voto, necesito la Asamblea Legislativa. El hecho mismo de adelantarle su elección del 29 al 27 obedece a eso, obedece a que no puede poner en riesgo el control absoluto que tiene de la Asamblea Legislativa, que ese es el gran tema de fondo en esta discusión. Entonces, en el pasado, la operación que hizo ambas elecciones en las que se ha metido, tenía la ventaja que el tema de seguridad era lo que más pedía la gente y él podía decir, ya lo conseguimos. Ahora el tema de la economía se le convierte en una enorme piedra en el zapato y no es la única. Tal como tú dices, poco más del 50% de los salvadoreños están pidiendo soluciones en el tema económico. Y eso pasa por empleo, costo de la vida, el salario mismo, etcétera, etcétera, incluyendo todo este enfoque de endeudamientos, el mal manejo de recursos. Los otros temas que te aparecen, esta piedra no creo que se la logre zafar Bukele, por lo menos este año. Yo veo complicado el tema económico. ¿Cuáles son los otros temas que te aparecen así de mayor preocupación? Los otros dos temas que te aparecen de mayor preocupación. Después, cuando fuera del 54% de los problemas económicos que te señala la gente, te podría decir que el segundo tema tiene que ver con abusos de poder. Vea, que eso es significativo. La gente identifica como un problema los abusos de poder y el tercer problema, corrupción del gobierno. Esos son los grandes temas, los tres grandes temas. Vea, nada más que uno se lleva el 54% y en el caso ya te doy el dato, en el caso de los otros, los abusos de autoridad del gobierno es un 12% y la corrupción es un 8%. ¿Verdad? Estamos hablando de que ya sumando todo eso, hasta llegando casi al 60 y algo por ciento por arriba. No, sí, casi ahí sí te 54 más 54, 64, 66, sí, no, con 70 y pico. Vaya. Ese 70% tiene que en realidad convencerlo Bukele de que no está pasando por ahí. Abusos. ¿Qué es lo que vos destacás ahí? ¿Qué es en realidad lo que la gente te está señalando? ¿Es régimen de excepción o hay algo más de eso? Mira, yo creo que en general hay muchas cosas que tienen que ver con los abusos de poder de la autoridad también como tal, que se ejerce desde el Estado, pues, o sea, que la gente no encuentra justicia. Por decirte, la forma en que te despiden, de todos los despidos. Y así hay una gran cantidad de detalles en que el Estado, bueno, por decirte, a los proveedores del Estado nuevamente los tienen en cola, pues, que no les pagan. ¿Verdad? Y si vos no te puedes quejar, pues, o a los vendedores,
por decirte, no te puedes quejar. Bueno, los doctores, ¿por qué crees que han renunciado tanto doctor? Por los abusos de autoridad, es los abusos, ¿qué? Porque te reprimen, o sea, todo el hecho de represión es un abuso de autoridad. Y todas esas cosas se van identificando y que la puedes juntar también con la corrupción del gobierno, que cuando empezás a esconder todo, es cuando la gente empieza a ver, bueno, y cómo asignar los recursos, o sea, y empiezan a destaparse cositas. Bueno, esta mentira del presidente en una cadena cuando dio el costo de los 2 puentes. Sí, hombre. ¿Ah? O sea, sí. Una mentira, bueno, y no es primera vez, o sea, es que cada vez que habla miente, o sea, eso es así. Pero este fue demasiado evidente, o sea, porque es una cifra que se podía comprobar, ¿verdad? Y al final era el doble lo que costaban, o sea, y no necesitaban gastar de esa forma, ¿sí? A mí me da risa que cuando a mí me empiezan a agarrar y a hacerme grandes campañas de tergiversar mis declaraciones en las entrevistas, pero cuando sucede eso es cuando les has dado en el clavo, que les estás tocando algo que les duele. Entonces empiezan a querer tergiversar todo lo que uno dice para descalificarlo en lo que uno está analizando, ¿va? Pero es que eso de los puentes es evidente, o sea, no. Yo les ponía el ejemplo ese del puente Cuscatlán que está sobre el EMPA, que mide más de 450 metros de longitud, 4 carriles, pasos peatonales, tiene iluminación, ¿verdad? Ese puente, si su costo lo trajeras a precios actuales, valdría 17 millones. Ese puente, ¿verdad? Y estos han gastado 46 en 2 puentecitos chiquitos. O sea, ¿qué te dice eso? Que están robando. O sea, ese es lo único que puedes determinar al ver esto. Y al final uno dice, miren, es que hay tanta carencia en este país, pero tanta carencia en este momento. ¿Por qué mejor no? O sea, si se hubieran gastado haciendo un puente decente, que sí necesitan los puentes, pero decente, iluminado, si querés normal, como el puente Cuscatlán, no te hubiera gastado más de 12 millones en esos 2 puentes. Entonces, el resto, que estás hablando de qué, de casi 30 millones, 35 millones en exceso que se han gastado en esos puentes, que yo no sé si se los han robado o no necesariamente, o a ver a dónde esté ese dinero, pero ese dinero al final lo gastaron, ¿verdad? Y ese dinero pudo haber servido para generar una reactivación económica de esa zona donde están los puentes, porque esa zona tiene mucha pobreza. Yo no sé si conoces la zona esa de Carolina y San Antonio, es una zona muy pobre, muy rural. Y esa gente necesita apoyos económicos, por decirte, un programa de reactivación de la agricultura en esa zona, o un programa donde con ese dinero vamos a arreglar todos los caminos rurales de la zona de influencia de los puentes, todo, de todo el departamento. Eso le hubiera ayudado más a la gente para que la gente pudiera tener una actividad económica diferente, pero no, se lo gastan en un puente. La gente del entorno sigue siendo pobre, pero tienen puente iluminado. Puente necesario. Pero yo, ¿por qué? ¿Y cuál es tu, o sea, cómo lo reflexionas? ¿Por qué Bukele habla de 20 millones menos? ¿Se equivocó, no sabía, o mintió deliberadamente, conscientemente engaña? ¿Cuál es tu reflexión? Que el momento que diga que vale 46 deja en evidencia la gran corrupción detrás de ese proyecto. Entonces es consciente, engaña conscientemente. Es que es como el mercado San Miguelito. Explícame cómo un mercado de ese tipo va a costar 37 millones, creo, no me acuerdo ya la cifra, pero era una cifra exagerada. O sea, con la tercera parte de lo que gastaron hubieras hecho un mercado bonito y decente, bonito. O sea, pero no se pueden gastar eso. Si Plaza Mundo de Usulután costó como 50 millones, hombre. O sea, y esto no es ni la 10ª parte de Plaza Mundo, pues ese mercado. O sea, es que no. Y es una exageración. Entonces, aquí es donde voy yo con las prioridades. Fíjate, te quiero traer a colación un poco el tema de la crisis actual del agua. ANDA. El problema de ANDA. O sea, de que puede haber que explote una tubería, sí, o sea, eso puede darse, o sea, eso no es un problema como tal, pero es que no, hay que entender que esto que está pasando en ANDA es recurrente porque ANDA está quebrada financieramente y la falta de recursos y ese quiebre que tiene ANDA es lo que genera la falta del mantenimiento y hace que pasen estos accidentes. O sea, no es un accidente casual, es un accidente por negligencia,
un accidente por incapacidad. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el dinero para hacer los mantenimientos y las reparaciones como corresponden. Esto que se acaba de arruinar, se arruinó una vez y a los 2 días volvió a explotar. ¿Por qué? Porque le habían echado, creo que pega loca, pues, o sea, porque no tienen dinero. ¿Ya? Entonces, imagínate el impacto de esa incapacidad y a mí que no me vengan ahora a decir que es una institución que ya estaba en mal estado y mala situación. No, ya tienen 6 años de estar en el poder. Ya llevan un séptimo. Ajá, pues 6 años y medio llevan de ejercicio del poder y pudiste Sí, haber recibido una institución mala, pero ya lo hubieras corregido. Y ellos no corrigen el problema. Entonces, lo que hoy estamos viviendo de la crisis de agua es incapacidad, es negligencia de parte de la administración. Y fíjate el problema en el que nos tienen. Y hoy, debido al gran problema que generaron su incapacidad, están gastando más dinero de lo que pudieron haber gastado con todo el daño que le están haciendo a la gente. Porque ese montón de pipas de agua que están trayendo por todos lados, pero la incomodidad de los ciudadanos se la están haciendo increíble. O sea, de verdad hay una crisis. Lleva 6 días sin agua. Esto te va a provocar enfermedades. Esto te va a provocar enfermedades. Oí lo que te estoy diciendo. Si es que estar sin agua es insalubridad, aquí va a provocar, o sea, si vos pasás 4 o 5 días más, ya vas a ver, oí lo que te estoy diciendo. Aquí viene ya una enfermedad que va a generar costos médicos. Es que esto es así. Pero ahora, imagínate cuánto dinero han gastado adicional con toda esta gran operación por ese gran problema que causaron sus negligencias y incapacidad. Entonces, en el show. Y en atender, porque vaya, estás contratando, hasta de Guatemala han contratado pipas ahora. Pues sí, pero está gastando millones ahorita. Millones que se necesitan en otros lugares si hubieras hecho tu trabajo bien. O sea, no tenías que haber causado esa crisis, porque esa crisis no es un accidente. Esa crisis es negligencia, esa crisis es incapacidad. Y esa incapacidad lo demuestran en todo. Si no, mira los chorros, pues, si se les cayeron las montañas por incapaces. Pero esa incapacidad, el costo de esa obra creo que ya se duplicó. O sea, hasta el diseño de la carretera tuvieron que cambiar. Volver a estabilizar esas montañas vale, creo yo, lo que iban a gastar en la nueva carretera. Pero todo ese dinero adicional, que son millones de dólares, ¿está saliendo de dónde? O sea, de los lugares de donde tenías que atender un montón de necesidades apremiantes de la población. Por eso es la crisis de salud. Por eso es que las escuelas nunca las reparan. Pues. O sea, solo son show y propaganda. O sea, hoy quieren que les agradezcas por el gran programa de 2 escuelas por día. Sí, a mí pena me daría si tuvieron 6 años tiradas las escuelas, hombre. 6 años. Y hasta hoy empezaron a hacer su trabajo. O sea, eso no es ningún favor que nos están haciendo. Si la incapacidad de ellos es lo que nos llevó a que estuvieran 6 años tiradas esas escuelas y se deterioraran más todavía. No, pero ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a mí me enviaron, vos sabes que la gente me está enviando información para que la publique. Y yo pues iba, ni lento ni perezoso, bien, véngase papá, le digo yo. Pero me mandaron un video de la escuela San Luis Gonzaga, que es la que está aquí en Santa Tecla. Esa la llegaron a desmantelar hace 3 años y medio, Carlos. Es lo que te digo. Y el video lo fueron a hacer esta semana pasada. Y la escuela está en ruinas. Entonces, el hecho de que llegues a quitar una lámina no quiere decir que ya están las 2 escuelas por día. Es que las han dejado desmanteladas. O sea, son escuelas destroyer lo que tenemos, porque que las entreguen y las veamos. Yo les contaba a la gente en otra entrevista que yo, como estuve en tema de elecciones durante muchísimo tiempo, dentro del Tribunal Supremo Electoral, tú sabes que para las elecciones se ocupan las escuelas. Sí. Entonces nosotros hacemos toda una evaluación de la infraestructura escolar pública para determinar a dónde vamos a ocupar. Entonces, recurrentemente, siempre habían algunas escuelas que no se podían ocupar porque estaban en procesos de mantenimiento, de remodelaciones, porque anualmente el ministerio tiene su proyección de estar dándole mantenimiento a algunas escuelas que ya están más deterioradas, porque no tenían para todas. Pero la inmensa mayoría de las escuelas estaban funcionales. O sea, yo no te estoy diciendo que eran divinas, o sea, pero por lo menos que tenías problemas de letrinas, que tenías problemas de agua y ese tipo de cosas, o sea, siempre, pero por lo menos tenías las aulas con techo,
¿ya? Tenías luz, tenías pupitres y tenías un pizarrón a donde ir a dar clase. Así eran las escuelas, porque ahí montábamos los centros de votación en las aulas, porque en la guerra, si tú te acordás, casi todos los centros de votación eran a cielo abierto, ¿verdad? Pero después, ya con la paz y todo, fuimos llevando todo eso a no solo ocupar las escuelas, porque al principio ocupábamos los pasillos de las escuelas, pero después no, fuimos ocupando las aulas de las escuelas. ¿Por qué? Porque como teníamos voto, que hacíamos el escrutinio digital y se transmitía la información desde las computadoras, entonces necesitabas un lugar cerrado, con iluminación, con seguridad, y eso fue llevándonos a usar las escuelas. Entonces, si pudimos hacerlo durante muchos años es porque las escuelas servían, ¿verdad? Pero últimamente, en su quinquenio, dejaron las escuelas tiradas, desmanteladas, y hoy están corrigiendo la gran incapacidad de lo que no hicieron. Entonces, que no me vengan a pedir aplausos, pues, si son incapaces, hombre. Vaya, entonces volvamos. Me dices que los 3 temas que la gente pone que te acumulan sí, te representan más o menos un 70% de la población es el tema económico, que es el paquete grueso, los abusos del poder, el tema de abusos de poder y el tema de corrupción. Ahí están los 3 pelos, digamos, en la sopa. Vamos a ver si estos temas son suficientes como para que la gente despierte. Esa es un poco la lógica. Vaya, voy a leerte comentarios, porque tenemos un montón de comentarios y se nos ha hecho larguísima la plática, pero ha estado interesante. Voy producción a leer comentarios, a ver si me regalas o me voy a pata. ¿Cómo hacemos? Ah, no, aquí está ya. Dice, bajados ya los hicieron los primeros, fueron de Cosavi. Sí, miren. Y ahora dice que liberaron una nueva capa y nadie llegó a traer. O sea, todo eso es un cuento. El quiebre, el bajón y otras hierbas, el folclore salvadoreño. El que se equivocó al escribir fui yo, por eso las disculpas. Bueno, pajarito, ahí está. Mira qué buena onda aquí. Ve, yo me fijo, a mí me sorprende de verdad nuestra comunidad. Hasta entre ellos se disculpan. Fíjate qué cosa más educada esta. Esto no se ve en las plataformas, la verdad, y la gente se insulta. Está bueno, me llega, lo felicito. 6 años y 3 meses, pero se sienten como 7. Estoy de acuerdo. Es que no, ya estamos en el año 7. La cosa es que no ha terminado, pero ya este es año 7, ¿verdad? Sí, ya llevan 6 años y medio. El doblón, el agachón, el dormilón y todo lo que termine en on, cabal. Así sigue. Sigamos, mi chido saludo. Don Carlos Araujo. Es que el dictador solo es bachiller, de números nada, dice. Sigamos. Eso de la seguridad lo va a sacar y se va a cobrar, ya lo hace, lo va a estirar eternamente. Eso depende de la gente. Yo creo que él no tiene otra carta, como lo dice Carlos, pero depende de la gente. Ojalá se acuerden de mí cuando les digo que este señor ya va a buscar que le hagan un monumento. Sigan viendo. Sí, ya va a buscar. No sé si ya tiene. Es imposible que sobreviva evadiendo el tema económico. El paredón lo puede llevar por traición a la patria. Hasta hoy, la evasión. Esa es la técnica, ¿verdad, Carlos? Hasta hoy es la evasión. Claro. Dice, besos a todos. Hay un video de un evangélico de esos que se enriquecen con la fe religiosa, que dice que Bukele es un profeta de los tiempos finales. Puras locuras. Bueno, él mismo se ha llamado instrumento de Dios. Y del fraude del CNR y los abogaduchos. Buenas noches, Joselito, un abrazo. Bianca Montes dice, ahorita Rubén le vamos a tirar, sigamos. Aquí hay pláticas y todos se saludan. La gente que lo sigue, sí, la gente que lo sigue. A los vendedores del centro vayan a encuestar a ver cuánto llega el camello, a cuánto llega. Ajá. Dice, ¿cuántas luces necesita una FIFA? Yo nunca he creído en ningún charlatán evangélico. A mansa culébrate. Es tremendo. Ese puente es para el oro y café perico. Es que la gente le vale madre, dice. Sigamos. Mire, estamos con un poco más de 250, tengo aquí, y solo 120 likes. Ahí les dejo para que por favor suban los likes. Todos los puentes son necesarios.
viene este señor a decirles a todos que por obra y gracia ha hecho eso. Y el problema es que son costos increíbles. Bukele no le cuesta mentir porque sus seguidores son analfabetos. Bueno, pero no, nosotros tenemos que abrir eso. Marcador final, Fast 3, me tapan 2, me llega. Saludos, José Vidal. Excelente. Rosa dice, aquí de todo nos informan, ya viste, pa. Aquí la gente está en todo. Sigamos, tiro le pusieron, dale. 2015, lo corrige, dice. Sí, 2015, sigamos. Sigamos. Yo crecí en las iglesias evangélicas, pero eso sé identificar a los evangélicos mentirosos. Hay de todo en la viña del Señor. Dice, Bukele le aprendió a la Milena Calderón, alcaldesa de Santa Ana, una parada de buses que costaba $45,000. En serio. ¿Acaso este tipo dice es de presidente? Siga. La verdad no es exacta, dice. Ese mercado de San Miguelito y las 2 escuelas por día son nada más una farsa con el costo de remodelación, no de reconstrucción. ¿Para qué quieren oro si pueden lucir un flamante collar de mugre? Tremendo. O sea, dice que el tema es que se quiere ver bien en el mundo. Mi respeto, señor, dice. Sigamos. Sigamos. El TSE dice, cuando Walterengo fue presidente, a ver, sigamos, que las quisiera yo decir, vamos, sigamos. Vamos a ver, voy a seguir conversando. Si encuentro una pregunta, la comparto ahí. Me queda una duda con las encuestas, Carlos. ¿Cómo queda el paquete de variables? Alcaldes, diputados, partido, ¿cómo bajan, suben, se mantienen? ¿Cuál es la relación que te dio? Mira, los alcaldes definitivamente siguen con una evaluación negativa pésima, pero muy alta, la negativa. La Asamblea Legislativa sigue en negativo, ¿verdad? Ha mejorado un par de puntos, si mal no recuerdo, no era mucho, pero sigue en negativo. El gobierno central ya tiene la evaluación, estaba en positivo, cerró en positivo la encuesta del mes, pero venía de casi estar muy elevado, después de estar más negativo y hoy ha recuperado terreno y terminó cerrando en positivo totalmente. Eso es en cuanto a las 3 instituciones como tal. Si le agregamos ya de un solo la evaluación de las 2 figuras, que es el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea sigue con una evaluación negativa, ¿verdad? Y el presidente Bukele sigue en una evaluación positiva. Ahora cerró con 65 de evaluación positiva. Esto, recordemos que veníamos de la de abril, que fue la primera vez que publicamos, o la segunda, me acuerdo que cuando llegó a 55. Sí. Ha mejorado significativamente, ha recuperado terreno y eso es lo que creo yo que ha permitido que mejore un poco la evaluación del gobierno central, que es lo que te decía, en términos generales, ¿verdad? De ahí el resto sigue mal, que es lo que te digo, la asamblea está mal evaluada, lo municipal está mal evaluada, el gobierno central está mixa, podríamos decir, el presidente de la asamblea es pésimamente evaluado, y solo es él el activo, ¿verdad? El único activo que crece y que para mí hay una respuesta en esa mejora que ha tenido en los últimos 3 meses de la evaluación, porque la última encuesta que nosotros publicamos, él había cerrado en 60% positivo y hoy es 65% positivo. Y para mí esto tiene que ver es que a partir de mayo han ocurrido dos cosas, ¿verdad? Antes de mayo teníamos a un gobierno como bastante callado, un presidente ausente, bastante ausente, no estaba muy notorio en la palestra pública, y se le estaban metiendo problemas, o sea, cuando se le cayó, cierra cuando se le caen las montañas, pero ya venía una crisis económica también muy fuerte en medio de todo esto.
Entonces, de repente, en mayo hacen dos acciones para mí, que tiene que ver con bajarle volumen a la oposición, y es cuando se incrementa toda la represión, ¿verdad? O sea, se le baja volumen a las críticas, con todo el destartalamiento que salen huyendo, exiliándose periodistas, las capturas y ese tipo de cosas, gente que ya no está en estos últimos meses en la palestra pública que señalaba cosas, periódicos digitales también que han bajado mucho el volumen o dejaron de tener financiamiento de la AIDA y por lo tanto no siguieron operando. Y lo segundo es que vimos a un presidente que apareció de nuevo. O sea, él entendió claramente que su ausencia estaba generando un problema. Inclusive, si te acordás, en ese periodo previo también tenía a los diputados silenciados porque le estaba causando más problemas. Entonces, en lugar de que lo sigan afectando, mejor los cayó, pero él siguió callado. Sí. Pero de repente el giro es acciones, 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 propaganda, 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 cadenas, y el silenciamiento del grupo opositor. Creo que entre esas dos cosas, de alguna manera, le ha servido para mejorar. Pero vuelvo a insistir, o sea, que él tenga una evaluación positiva de 65, sí, es bueno, es buenísimo. Y lo hemos dicho siempre que hemos presentado la encuesta, que los números que han mantenido aún cuando llegó a 55 era bueno, la evaluación que él tenía como persona. Pero no es 90. No es lo que te quieren vender la casa presidencial con los números. No es que tenga un respaldo absoluto de la población, eso no es cierto, eso está sumamente claro, ha ido perdiendo terreno, ¿verdad? Su partido, sus alcaldes, sus diputados, su gobierno, y él también ha ido perdiendo terreno, porque traemos que lo que te decía yo, desde las mediciones, desde marzo del 24, a principios del 24, en donde nuestras mediciones lo ponían arriba de 80 y la asamblea salía súper en positivo, el presidente de la asamblea salía súper en positivo, los municipios estaban en positivo. En ese momento, estamos hablando de principios del 2024, ¿verdad? Y ahora no. Ahora el único activo en positivo que tiene sigue siendo Bukele, pero no con las cifras de hace un año y medio. Okay. Estás hablando de 80 a 65 hoy, por decirlo. Sí. Hay una pérdida de respaldo y de simpatía que ha tenido, ¿verdad? Pero te vuelvo a insistir que yo sí veo condiciones, tanto en ese desapego ciudadano a los partidos, ¿verdad? Que cuando se declaran mayoritariamente independientes, esa pérdida, esa evaluación negativa que están teniendo los municipios, las alcaldías, el presidente de la asamblea, una evaluación mediana del gobierno central, cuando la gente te está señalando todo este tema de que la economía es un problema que no están atendiendo y que es su problema real, pero ves que todo eso se le ha complicado, pero nadie lo está capitalizando. Porque debería de estar apareciendo ya fuerzas opositoras jalando todo ese descontento. Y eso no está apareciendo, ¿verdad? Entonces, te hacen una pregunta a propósito. Dice don Carlos, desde su perspectiva, ¿es prudente que los partidos políticos llamados de oposición participen en las elecciones presidenciales, aunque sea ilegal e ilegítima la elección? Mira, yo creo definitivamente que aquí hay que hacer un buen análisis estratégico de la decisión de la participación o no en alguno de los tipos de elecciones que hay. Porque tiene que tener un objetivo. Algo que yo le digo a la gente de por sí es que las garantías electorales no están dadas para una elección, ¿verdad? Sí. O sea, esta es la segunda violación constitucional de Bukele, porque ya la primera la hizo en el año para la elección 2024, esta sería su tercera violación constitucional para esa elección. Pero aquí hay que considerar varias cosas del escenario, creo yo. Y uno tiene que ver con todas las trampas que Bukele ha venido construyendo alrededor de cómo también destruir a la oposición, porque los números bajos de la oposición no creas que solo es por la incapacidad de la oposición, también son ayudados o forzados con una serie de condiciones que crea Bukele. Que por decirte, el hecho mismo de quitarle el financiamiento a los partidos políticos, tanto público como privado, eso es una afectación significativa de cara a una participación electoral.
¿verdad? Entonces, sin dinero es difícil hacer campaña. ¿Cómo te visibilizas? No podés, no tenés mecanismos para competir contra la millonaria propaganda electoral e ilegal que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque usan los recursos públicos para hacer propaganda, pero tienen un control en el Tribunal Supremo Electoral donde el tribunal no los detiene. Entonces, ellos sí hacen propaganda indiscriminada e ilegal y a ti te tienen amarrado. Esta es la famosa competencia de aquel del burro amarrado contra tigre suelto. O sea, de eso se trata la competencia electoral a la que vamos. Entonces, uno tiene que priorizar las cosas. O sea, primero, vos sabés que yo no estoy con ningún partido, yo no trabajo para ningún partido ni nada. O sea, yo vivo mi vida como un ciudadano común y corriente y de esa forma opino. O sea, si a mí me tocara tomar una decisión en este momento, yo sí te digo, yo no participaría en la elección presidencial. ¿Por qué? Porque lo ocuparía como un instrumento de protesta, al final de cuentas. Porque, ¿sabes? Cuando tú ves los números, cuando esto que te estoy enseñando ahora, y tenés a un Bukele con esa imagen que la tenés en este momento a 16 meses de una elección, es bien difícil también montar una competencia con mesa nivelada, porque tenés también a una oposición disminuida, sin recursos, destartalada, desarticulada. Entonces, al final de cuentas, es ilegal también lo que está haciendo. Entonces, uno tiene que llamar la atención para exponer el reclamo. ¿Verdad? Y yo sí ocuparía esa presidencia para un reclamo y al final de cuentas, lo único importante es la asamblea. O sea, ¿por qué crees tú que Bukele movió su elección del 29 al 27? Sí, para garantizar a los diputados. Porque la asamblea es importante, porque él sin asamblea no es nada. Entonces, ¿de qué le sirve ser presidente si no tiene asamblea? Sí. ¿Dónde está la batalla? En la asamblea. Y él por eso se movió y la competencia hoy va a ser peor y desigual. Entonces la oposición tiene que ser también inteligente y saber a dónde meter y priorizar sus recursos. No podés tener 1000 frentes, no podés. Primero porque no tenés ni los recursos y a segundo porque ni siquiera tenés la capacidad de armonizar, ¿verdad? Una idea estratégica unificada. Entonces, en esas medidas es que ellos, creo yo, te tienen de esa forma, porque los tienen destartalados cuando te cambian el sistema electoral de la fórmula está diseñada precisamente para la competencia en bloques, nada más. Y él sigue siendo un bloque, pero la oposición no. La oposición está desarticulada. Entonces, sí, si seguís comportándose de esa manera, el único ganador es él. Entonces, ahí es donde, mira, estos análisis él los hace y él los sabe y él lo tiene claro y por eso reformaron las leyes. ¿Verdad? Entonces el punto aquí es, ok, movamos el piso porque él ha hecho sus jugadas. Él ya hizo todas. La última jugada es mover la elección. Esa es su última jugada. Poner 6 años. Ya hoy no sé qué más nuevo, ya no me sorprende, pues porque ya no veo nada diferente que pueda hacer. Hoy solo es empezar la campaña electoral porque él ya tiene lista la pista. Ya tiene dicen que van a eliminar los alcaldes. No creo, porque son los pararrayos, hombre. Si todo lo malo que sucede ahí abajo le cae a los alcaldes, no a él. El día que los elimine le va a caer a él. Desfiles. ¿Viste lo de los desfiles? Que todo el mundo ha estado publicando los charqueros en donde le tocó desfilar a los niños. ¿Y a quién le echan la culpa? A los alcaldes. Y la gente le pide al presidente, como los alcaldes son malos, le pide al presidente que le resuelva. Y al final, ¿quién causa eso? ¿Quién es? El presidente, es Bukele. Entonces, la gente, y aquí es donde yo siento que también tenemos una oposición que no ayuda. Sí. Porque tú cuando empezás a escuchar los discursos o las posiciones o los planteamientos, yo creo que no están claros, o sea, qué es lo que hay que hacer o decir o plantear. Y ahí es donde es difícil. O sea, yo soy, sí, en eso sí soy bastante pesimista. Yo creo que la solución electoral, objetivo, digamos, la solución electoral no será, no se va a dar, ¿verdad? No es una vía electoral por la cual vamos a salir de este problema.
Sí, yo también tengo eso, Fete. Yo soy una persona muy positiva, pero francamente cuesta con esta gente. Aquí no se le ve que Y no es el ¿cómo se llama? ciudadano, porque En el aire. Y cuesta. fíjate que al ciudadano, porque es lo que te digo yo cuando voy así, que platico con personas normales, ¿verdad? Y empezamos, porque mira, aquí la de verdad, o sea, muchos creen que no, pero aquí todo la gente le encanta la política y le encanta hablar de política, ¿verdad? Sí, Todo el mundo, y todos opinan y todos saben sí. y tienen Bueno, su pero el forma de sentido pensar, público, ¿verdad? sí, Pero tienen miedo, pero lo que te digo es que cuando hablas con la gente te das cuenta de sí. las cosas importantes, pero el problema no es la gente, el No, problema es la clase política. sí estoy de Ahí está el acuerdo. problema. Y ahí aprovecha el, Claro, el instrumento de Dios. claro. Mira, para cerrar, Carlos, así muy rápido, entiendo que metiste un par de preguntas adicionales y que tienen que ver con esto de la reelección indefinida. Y puedes contarnos así para cerrar estas preguntas adicionales que has metido. Sí, fíjate Tiene que que- le preguntamos a la gente qué tan de acuerdo estaba con la reelección presidencial indefinida, ¿verdad? Y para hacértelo el resumen, porque las posibilidades de respuestas eran desde muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. Pero esto al final lo puedes dividir en dos grandes bloques, ¿verdad? Los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y ahí, en ese sentido, la población está dividida. 50% manifestó no estar de acuerdo con la reelección presidencial indefinida y el 49% manifestó sí estar de acuerdo. Entonces, pero tenés una sociedad dividida entre 50 y 50 sobre ese tema, ¿verdad? Que es importante tenerlo ahí, pero ya tenés la mitad de la población que te está diciendo, ojo, no, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Sí. Y lo otro es que también le hicimos una pregunta a la gente, que si en estas reformas constitucionales que habilitaban la reelección indefinida, veían algún riesgo del establecimiento de una dictadura al estilo nicaragüense y venezolano. Ah, ok. ¿Verdad? Y la respuesta fueron, sí hay riesgo, 43%. Hoy eso, 43%. No hay riesgo, 29%. Y hay un 23% que dice que el pueblo no lo va a permitir. O sea, que estos son de los que te dicen, no veo riesgo, pero tampoco la compro del todo. Ellos no creen que se pueda hacer porque la gente no lo va a permitir. Pero hay un 43% que de un solo te dice que sí existe un riesgo del establecimiento de una dictadura al estilo nicaragüense. Eso es lo que yo te digo, que la gente sí entiende, la gente sí se fija. Y eso lo que te lleva es que cuando la gente no encuentra opciones y alternativas, la decisión que pueden tomar es pues no asistir a votar. Mira lo que pasó en la última elección con los alcaldes. Entonces, si Eso la gente, todavía no lo has medido, ¿verdad? ¿el qué? Esa posible intención de las elecciones, si son importantes, si a la gente le No, importan las elecciones o no, eso todavía no, ¿verdad? no. Es que lo que te digo que no nos alcanza tampoco para hacer un No, cuestionario ya, tan ya. amplio, ¿verdad? No, Pero mira, yo te agradezco porque la verdad es que toda esta información es bueno tenerla. Y fíjate todo lo que hemos desglosado, que a mí sí, me parece que sí, nos sí. ayuda a leer bien. Porque, ojo, yo siempre he creído, no sé cómo lo ves tú, Carlos, pero a mí me parece que las encuestas no son para ver quién sale arriba, sino es cómo en realidad interpretas todo este tipo de cosas en función de la percepción de la gente. ¿Cuál es tu lectura ya para cerrar? Si pudiéramos decir cuáles son las conclusiones en este momento que has medido, cuáles son las dos o tres consideraciones relevantes que tú dejarías sobre la mesa, Carlos. Mira, que uno es eso, de que no existe un proyecto político gubernamental de nuevas ideas, ¿verdad? Que todo está basado en la imagen personal de Nayib Bukele. Y en la medida en que ese flanco también vaya perdiendo popularidad, pues ese proyecto se va a acabar. Y lo otro es que con relación a cómo iniciaron hace 6 años y lo que yo he visto es que por lo menos de hace 1 año y medio para acá, empezó el punto de quiebre de empezar a perder popularidad Okay. en proyecto en su conjunto, ¿verdad? Que ha tenido un bajón
él todavía mantiene un activo personal para mí es suficiente, que si quisiera competir en este momento, gane una elección con ese activo personal que él tiene en este momento. Y por eso es que ha movido la elección para el año 27 para aprovechar ese activo y no poner en riesgo a sus diputados. Pero que hay condiciones de que hay un creciente descontento, lo hay. De que hay condiciones para que aparezcan opciones, ¿verdad?, que conecten con el ciudadano, hay condiciones. El problema es que no están apareciendo. Ese es el gran problema. Me preguntan aquí, Claudia Sosa, pregunta, la última que te dejo ir, dice, pregúntele a don Carlos, ¿a qué población es a la que le hacen las encuestas? Mira, esto es un tema estadístico, o sea, aquí se toma una muestra nacional, ¿verdad?, en donde se hacen ponderaciones sociodemográficas, dependiendo las cuotas. Por decirte, hacemos 1000 encuestas a nivel nacional. Esto se distribuye por las edades, tal y como corresponde en la población, mayores de 18 años, por cierto, pero también dependiendo de la población de cada departamento, dependiendo de los hombres y mujeres de cada departamento. Todo eso se hace un análisis estadístico y se distribuyen las cuotas para hacer encuestas en cada departamento por edades y por género, ¿verdad? Esto es estadístico, o sea, por lo tanto es representativo de la población, con un margen de error de 3.1 en el caso de la encuesta que nosotros hacemos. Pero sí, o sea, representa a toda la población y cumple todos los parámetros estadísticos para su levantamiento. Y que la gente está en un gran debate. Vaya, dice don Carlos, ¿y de qué sirven las opciones si las elecciones son fraudulentas? De todas maneras, entendamos, No, dice. pero sí sirven, sí sirven. Yo por eso te digo yo, o sea, yo de verdad veo bien Cuesta Rica, bien cuesta arriba todo el tema de las garantías electorales, o sea, concuerdo en esa parte con el ciudadano, pero creo que sí hay que hacer una participación para exponerlos en el caso de que te hagan un fraude también, y hay que dejar en evidencia ese fraude. El mejor ejemplo que les pongo es lo que pasó en Venezuela. Imagínense Venezuela. Argentina. Ajá, pero Venezuela, una dictadura consolidada con poderes absolutos de todas las instituciones, viene la oposición después de 20 años casi, participan en la última presidencial y ganó la oposición. Que le hicieron fraude, pero es tan evidente que ¿qué pasa? Que ese fraude y la comunidad internacional toma esas herramientas ¿para qué? Para irle cerrando ya las puertas también al régimen dictatorial y poder participar. Mira, Carlos. Y hay que ponerlos a prueba. Mira, aquí te dice la gente, el otro paso que van a dar es la otra maniobra electoral, es la imposición del voto electrónico. Eso sí, yo creo que sí van a meter. También, pero ahí es donde yo te digo, en Venezuela hay voto electrónico y ganó la oposición. Ganó la oposición. O sea, yo lo que les digo es que no quieran participar porque ya el otro año les van a dar vuelta o vamos a corregir el problema. No, esto es con paciencia. Sí. Y hay que ir generando condiciones. Yo siempre les pongo el ejemplo. En El Salvador, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez duró 13 años y no salió en una elección. Ojo, la solución no fue electoral. Salió volando el chamaco. Mejor que fue. Entonces, no nos vayamos a otros países. Las primaveras árabes existen en todo el mundo. Cuando el pueblo se harta, se harta. Y eso no hay régimen que lo aguante. Te manda saludos, Patria Querida, dice. Aquí te mando un gran saludo y un abrazo, Patria Querida. Carlos, te agradezco el tiempo. En realidad ha sido una buena plática. Yo creo que este enfoque hay que seguirlo martillando. Mira, hemos estado hablando de esto. Solo te pido tu opinión rápido, porque yo sí creo que hay una señal también que te muestra esto mismo de las encuestas, de que la voz, la batalla digital también ha crecido desde la postura crítica. No sé si tú lo lees así o sientes que todavía tiene una postura hegemónica el régimen o el esquema Bukele. No, en lo digital han perdido mucho espacio, mucho terreno desde hace ya buen rato. Pero eso es lo que llevó a que reaccionara el régimen. Es que yo es lo que le digo a todos, miren, cuando tú ves al régimen que cambia de estrategia, ¿verdad?, y empieza a reprimir con fuerza, es porque lo que estaba sucediendo le estaba afectando, ¿verdad? Entonces, por eso hicieron lo que han hecho.
Por eso han reprimido más, por eso amenazan más. Yo no sé si te das cuenta tú que estás en todos los canales y redes sociales, los ataques han crecido significativamente. A mí me da risa, pues, porque a mí me tienen sin cuidado todo lo que digan o hagan, o las manipulaciones, pero a mí recurrentemente en los últimos 2 o 3 meses me están manipulando declaraciones como no tenés idea. Sí. O sea, se ha incrementado toda la tergiversación y la manipulación, y eso es señal que lo que estás diciendo les afecta. No hay mejor señal que eso. Que seguir apretándoles el buche, como dice, a la abuela decía eso. Mire, cuando mueva la patita todavía, apriétele más, decía. No, y aquí estamos, la red, gracias a las benditas redes tenemos la forma de sí, comunicarnos todavía con la población, pero hay que hacer un esfuerzo más grande. Tú sabes que aún orgánicamente no tenés la penetración que tiene la inversión de millones de dólares que ellos tienen. Claro. Entonces ellos manipulan las cosas y tergiversan las cosas para, uno, descalificar a los opositores y dos, vender mentiras, ¿verdad? Porque cuando te venden que esos 2 puentecitos son la 8ª maravilla del mundo, pero no te cuentan la corrupción que hay detrás de eso y que no te cuentan que no hay medicinas en los hospitales, ¿verdad? Que son las grandes crisis que estamos viviendo. Carlos, nuevamente, gracias. Gracias a toda la comunidad, nos vemos. Gracias a todos por el programa, porque han participado. Ahí están corriendo el montón de preguntas, mira. Pero nos vamos a quedar hasta acá. Buena plática hemos tenido. Yo le agradezco a Carlos también por compartir con nosotros toda esta información y este análisis. Desenfadado, tranquilos, con mente fría, como se debe, ¿verdad? Buenas noches, entonces. Nos vemos mañana en Las Virales y mañana tenemos otro programa. Buenas noches.